Bien, vamos a iniciar la clase. A ver, le recuerdo, niños, que cuando uno comienza a grabar, aquellas personas que no entraron a través de su correo pueden ser eliminadas de la reunión, ¿ya? Esto no lo manejo yo, se maneja a través de la misma plataforma. Hoy día va un nuevo contenido que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. La Iglesia Católica es una institución religiosa que la tenemos presente hoy día en Chile. Podríamos decir que en Chile hay dos tipos de iglesia. La Iglesia Católica por un lado, y por otro lado tenemos la iglesia protestante, que también le podemos llamar iglesia evangélica. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la Edad Media, aquella etapa de la historia en donde comienza en el siglo V y termina en el siglo XV durante 10 años, va a ser la Iglesia Católica quien de una u otra forma va a controlar la vida política, económica, social, cultural y cotidiana de la gente, ¿ya? Prácticamente mandaban más los papas de la Iglesia Católica que los señores feudales o los monarcas nacionales que habían en el mundo europeo. Incluso cuando Colón decide iniciar sus viajes de descubrimiento, la Iglesia Católica lo obligó a llevar un sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando se tomaba o se descubría un nuevo territorio, se descubría en nombre de Dios primero y después en nombre del rey, ¿ya? Por eso que la Iglesia tenía un rol bastante importante en este caso. Nosotros vamos a dividir la clase, por así decirla, en dos partes. Una parte teórica, que se las voy a presentar a través de un PowerPoint para que vayan tomando algunas notas. Y después viene un práctico. Este práctico es con nota y ustedes lo tienen en su plataforma de Historia y Ciencias Sociales. Por lo tanto, si no lo alcanzan a hacer, tienen plazo para enviarlo hasta el domingo a las 18 horas, ¿ya? Porque también va evaluado. Solamente ocupan la guía o práctico que ahí aparece, no hay que buscar en libros nada, solamente ahí. Y esto ustedes lo escriben en su cuaderno, le sacan una foto, ojalá lo escriban con lápiz de pasta, porque cuando lo escriben con lápiz rocío, es decir, nada que ver, con lápiz grafito, al sacar una foto se pierde el color. Y lo envían ya sea al correo, a mi correo o al WhatsApp. Bien. Don Mateo, le voy a pedir que encienda su micrófono. Yo voy a subir una presentación para que usted me diga si se ve o no se ve. ¿Ya? Está bien. ¿Se ve, Mateo? Sí. ¿Eso es todo? ¿Mateo se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya, gracias. Entonces, el rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Como ya le había dicho, la Edad Media, su localización temporal comienza en el siglo V y termina en el siglo XV, duró 10 años, 10 siglos, 1000 años. Y su localización espacial se desarrolló principalmente en la zona de Europa Occidental, y que en una clase, la primera que hicimos, Vicente mencionó algunos países que corresponden a esa zona.
habló de Dinamarca, de Italia, de España, de Francia, podemos hablar de Alemania. El objetivo es analizar el rol de la Iglesia Católica en los ámbitos político, económico, social y cultural. Vamos a partir analizando cuál es la relación entre cristianismo e Iglesia Católica. El cristianismo son todos los seguidores de Cristo, que al inicio de la historia, en la época antigua, eran las comunidades judías. Los judíos comenzaron a ser los seguidores de Cristo. Y dentro de su ordenamiento, el cristianismo desarrolló un libro sagrado que fueron lo que Moisés recibió en el monte, que en otras palabras son las tablas de la ley, que también nosotros le podemos llamar la Biblia, ¿ya? Un libro sagrado. Y posterior a eso, los judíos comienzan a transformarse en una iglesia, en una religión. Por lo tanto, el cristianismo es la ideología que nosotros seguimos a Cristo, seguimos sus leyes, sus mandamientos, sus 10 mandamientos, y la Iglesia Católica es la religión. ¿Y qué es la religión? La palabra religión viene de religar, re-ligar. Y religar significa volver a unir a los hombres con Dios, en este caso con su Hijo, que fue Jesús. ¿Ya? Ahora bien, la Iglesia Católica tiene una gran tradición religiosa y cultural, y por eso que se sigue dando hasta el día de hoy. Y es por eso que en la Edad Media va a controlar la vida económica, la vida social, la vida política, la vida cultural y la vida cotidiana de las personas. Mateo, le voy a pedir si me puede leer lo que aparece en la diapositiva lentamente, para poder ir explicando algunas cosas. Iglesia Católica. Con la conversión de todos los reinos germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural, y en la unificadora de la civilización europea. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Espérate, hasta ahí nomás. Recuerden ustedes que en la clase anterior y en el tríptico se analizaron 3 tradiciones culturales de la Edad Media. Uno era la tradición judeo-cristiana, la tradición greco-romana y la tradición germana. Ahora, estas 3 tradiciones, estos 3 elementos culturales, y que cada elemento cultural correspondía a un pueblo, a una tradición, a una costumbre, estos 3 pueblos, estas 3 tradiciones culturales se unieron en torno a la Iglesia Católica. Por eso que la Iglesia Católica fue importante, porque fue aceptada por la tradición, primero, judeo-cristiana, por la tradición greco-romana y por los germanos. ¿Ya?
Antonella Enríquez. En la imagen se ve arriba o sea, en la parte superior de la imagen, se ve el siguiente hecho. El Papa por un lado y un obispo por otro lado le están colocando a, entre comillas, el rey que está sentado, le están colocando una corona. ¿Qué crees tú que significa que el Papa y que el obispo le coloquen a un hombre mortal, a un ser humano, le coloquen una corona? O que ellos le estén colocando una corona. ¿Qué crees tú que simboliza eso? A ver, déjeme pensar. ¿Qué significaría eso, hija? Lo están coronando como rey, pero con un... Si tú te fijas, le pusieron una corona y asume como rey. ¿Qué significaría ese hecho? O en otras palabras, si le están colocando una corona, ¿de dónde viene el poder? Si lo está colocando la iglesia, esa corona. Ah, de los católicos, ¿no? Muy bien, de la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Ya, hija, gracias. Lo que ahí vemos es que la iglesia era la que imponía el título de rey a un determinado reino. Esto significa que el poder proviene de Dios y ese poder se traspasa al hombre. Por lo tanto, primero tenemos a Dios, a la iglesia, y después viene el rey, y después vienen los hombres. ¿Ya? Por eso que están en esta forma. ¿Ya? Si ustedes se fijan, a los costados abajo tenemos imágenes de personas, seres humanos comunes y corrientes. ¿Ya? Pero más arribita, estos seres humanos comunes y corrientes, tenemos dos señores que están de rojo, que vendrían a ser la Iglesia Católica, los sacerdotes, pero arriba tenemos tres personas, un obispo, un papa y una persona sentada. Pero quien resalta en esas tres personas es el obispo y el papa. Esto significa que desde el hecho de que los obispos o el papado, la Iglesia Católica, le pongan la corona al rey, significa que la tradición, el poder proviene de Dios y Dios se lo entrega a los hombres. Darwin. ¿Está por ahí Darwin? Sí, acá estoy. Darwin, si Dios le da el poder al rey, como lo vemos en esa imagen, ¿qué significa o qué significaría si los hombres se rebelan contra el rey? ¿Qué significaría eso? ¿Contra quién se están rebelando? Se están rebelando contra, primero, el rey mismo y lo que es toda la Iglesia Católica, porque ¿Ya? ¿Y sobre quién? Sobre ¿Cuál es la imagen más importante de la Iglesia Católica en el cielo, Dios. por así decirlo? Dios. Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en aquel entonces, nadie se rebelaba contra Dios. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, nosotros teníamos un Dios castigador, un Dios que castigaba a todos los que actuaban en contra de la iglesia. Por ejemplo, las mujeres que iban al bosque encontraban algunas hierbas que eran medicinales y con esas hierbas medicinales sanaban a un enfermo, esas mujeres eran consideradas brujas. Por lo tanto, como eran brujas, tenían que morir. Y la forma de morir era en la hoguera, tal cual murió Satanás. Por eso que les digo, niños, que en aquella época la Iglesia Católica y Dios eran temidos, ¿ya? No era una institución
amigable, una institución a la cual uno se podía acercar por la fe. Durante la Edad Media había que acercarse por obligación. Aquí vamos a ver el poder político que tenía la Iglesia Católica. ¿Ya? Vamos a la imagen nuevamente. A ver. Vamos a la imagen nuevamente. Don Benjamín. Benjamín, a usted le voy a hacer las preguntas. ¿Está viendo la imagen, Benjamín? Benjamín, ¿está viendo la imagen? Sí, profe. ¿Quién me dijo, profe? Yo, el Benjamín. Benjamín, ya. Qué bueno. Usted está viendo la imagen, ¿no es cierto? Sí. Esas personas que están paradas al frente del señor que está sentado, ¿qué podrían ser? ¿Qué se imagina usted que podrían ser? ¿Me lo puede repetir de nuevo, profe? Le repito de nuevo, esas personas que están paradas al frente del señor que está sentado, ya que están con escudo, hay dos que se ven escudo, hay uno que se le ve una especie de espada, ¿ya? ¿Qué cree usted que serían? ¿O qué podrían ser? Hombre cruzado. No le escucho. ¿Puedo decirle yo, profe? ¿Sí? Hombre cruzado. Ya. Como en el tríptico decía, hombres cruzados. En otras palabras, serían reyes, ¿ya? Y los reyes están a cargo de un reino. Ese reino se llamaba feudo. Y aquí, el señor que está sentado con una capa roja y una cruz en el hombro, y al lado del señor uno que está solito, digamos hacia una especie de ventana, que tiene la mano en el pecho y que le cae de la mano en el pecho una cruz, ¿qué serían? ¿A quién representarían? A la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que está firmando o que está anotando este sacerdote, este obispo? ¿Qué estaría haciendo? Un contrato. Más que un contrato, ¿qué le estaría dando a los reyes? Juramento y poder. Poder, ¿no es cierto? Le estaría dando poder y le estaría dando órdenes. Por lo tanto, la Iglesia Católica era la que le entregaba a los reyes el poder para que reinaran en sus territorios. Dice, destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Monarquías significan reyes. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para el papado. ¿Por qué? Porque a la larga el papa era que dirigía a todos los reyes. Recuerden que el papa es la máxima autoridad que tiene la Iglesia Católica, cuyo soberano se convirtió en un jefe político con gran influencia en Europa. Por lo tanto, ¿quién daba las órdenes en la Edad Media? ¿Los reyes o el papa? El Papa. El Papa. Muy bien, el papa. Hasta ahí vamos clarito. En la parte económica, ¿ya? Ahí nosotros vemos una pila de qué cosa, el hombrecito que está arriba,
está en De una pila monedas. de quién? Moneda de oro. En monedas de oro, ¿no es cierto? Y el hombrecito que estaría arriba, ¿quién podría ser? El Papa. El Papa, ¿ya? Y ahí dice, ya casi tocó el cielo, o sea, con todo el oro, con todo el poder económico que tenía la iglesia, teóricamente podía llegar al cielo. Dice, gracias a su nivel organizativo, se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, capaz de mantener y hacerse de abundantes riquezas. En aquella época, niños, cuando uno moría, la herencia no se iba a la familia, se iba a la iglesia. Los impuestos que pagaba la gente al rey, una parte quedaba para el rey para mantener su reinado y otra parte se iba a la iglesia. Por lo tanto, el control económico que tenía la iglesia de los reyes y de las personas era muy importante, ¿ya? Aquí nace un concepto bien importante que va a ser el comercio. Habían reinos que producían una cosa, por ejemplo, ganado, y había otro reino, por ejemplo, producía puras verduras. Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Permitía que comercializasen entre sí. El que hacía verduras compraba carne, el que compraba carne compraba verduras. Pero a través del fenómeno de comprar y vender, tenían que pagar un impuesto, tal como el impuesto que su papá, su mamá o ustedes pagan cuando están comprando cualquier cosa. Si voy al centro, a la pastelería Garrillo y me compro un helado de 900 pesos, estoy pagando un 19% en impuestos. Y el señor que recibe los 900 pesos por el helado también tiene que pagar el 19%. Pero en este caso, de la materia que estamos viendo, ese impuesto llegaba a la iglesia. En el caso de hoy día, ese impuesto llega solamente al Estado para que genere obras de beneficencia para la población. Uno de los máximos poderes que tenía la iglesia era el poder social, ¿ya? Si ustedes se fijan, al lado tenemos una especie de pirámide, ¿ya? Una especie de pirámide social. Tenemos los campesinos, que son la base de la pirámide, que generalmente se dedicaban a las labores agrícolas, a las labores ganaderas. Tenemos el bajo clero, que eran aquellos sacerdotes de las villas, generalmente franciscanos, y las monjas. Después tenemos los nobles, después tenemos los caballeros, los hombres cruzados. Después tenemos el alto clero, que vendría a ser el obispo, y arriba en la cúspide tenemos al rey. Pero sobre el rey, si ustedes se fijan, como vimos en la imagen anterior, estaba Dios, estaba el papado. Por lo tanto, de una u otra forma, la Iglesia Católica determinaba las características que tenía que tener la sociedad en aquella época. Dentro de este poder social que tenía la iglesia, quiero que anoten en su cuaderno lo siguiente, que es muy importante para después, para los trabajos. Que la iglesia católica en el ámbito social lo que hacía era generar desigualdades en los diferentes sectores sociales. La iglesia luchaba para que todos los sectores sociales que habían fueran desiguales. Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de una desigualdad, por un lado, económica, y una desigualdad, por otro lado, de los derechos
que tenía la población. Dice, su visión de mundo legitimó un orden social jerárquico considerado una manifestación de la voluntad de Dios. Los campesinos no se podían rebelar contra el rey, porque si se estaban rebelando contra el rey, se estaban rebelando contra Dios. Así las jerarquías sociales eran entendidas como naturales e incuestionables y debían prolongarse a través del paso de las generaciones. Esto es importante porque cuando moría el rey, asumía a su hijo y así sucesivamente. Siempre el hijo varón mayor asumía el control del reino. Esto permitió justificar las profundas desigualdades sociales en la época. Como yo les decía anteriormente, había mucha desigualdad entre los diferentes sectores sociales, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del derecho. Profesor, ¿Sí? ¿y qué pasaba si el rey no tenía hijos? ¿Perdón? ¿Qué pasaba si el rey no tenía hijos? O si en vez de hijo tenía Ya, hija. sí, habían varios decretos de herencia de poder. El más conocido era el hecho de que si el rey no tenía hijos, no tenía descendencia, asumía su hermano más próximo. ¿Ya? Más próximo, por ejemplo, no que estuviera más cercano, sino que asumía a su hermano mayor, si es que tenía, o el hermano que seguía a él. ¿Ya? Ahora, esta pregunta es importante porque había muchos reyes que no tuvieron hijos, pero tenían hermanos. Pero ese hermano, por ejemplo, el rey que moría era rey del reino A, y tenía un hermano que era rey del reino B. Se moría el rey del reino A, no tenía hijos, pero permitía que el rey del reino B asumiera como rey del reino A. Pero, En otras palabras, ese reino del reino B se transformaba en rey de dos reinos. ¿Ya? Cuando Pero en esa vez se podían unir, ¿Perdón? así como los reinos se podían unir. Claro, por ejemplo, nosotros cuando vimos en América la llegada por ejemplo, en el caso de Pedro de Valdivia, una de las cosas que vimos Pedro de Valdivia, que él hablaba que su rey, Carlos V, era rey de España y rey de Alemania. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rey de Alemania no tuvo herederos y el rey de Alemania era hermano de Carlos V. Por lo tanto, cuando muere el rey de Alemania, Carlos V asume todo ese control. ¿Ya? Eso era importante porque así permitía que muchos reinos empezaran a quedar en manos solamente de familia. ¿Ya? profesor, Ahora vamos a ver la vida cotidiana. El poder que tenía la iglesia en la vida cotidiana. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué se puede apreciar en la imagen? ¿una escuela? ¿Perdón? ¿Una escuela? Una escuela, dijeron, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y esa escuela dónde estaba? ¿La iglesia? En la iglesia, ¿no es Iglesia. cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida cotidiana también era ordenada, regida y organizada por la iglesia. Aquí vemos estudiantes que están dentro de la iglesia y los sacerdotes le hacían clase. Incluso hasta el día de hoy nosotros tenemos tenemos ciertas religiones que hacen la labor de escuela. Por ejemplo, el San Francisco aquí en Angol, el Adventista y el San José, que de una u otra forma pertenecen a congregaciones religiosas, ¿ya? Por lo tanto, en aquella época, la cultura y la educación
que eran elementos de la vida cotidiana, estaba controlada por la Iglesia Católica. No había nada que se pudiera hacer que no estuviera controlado por la Iglesia. Los reyes eran controlados por la Iglesia. El desarrollo económico era controlado por la Iglesia. La estructura social que había también era controlada por la Iglesia. Y la vida cotidiana totalmente controlada por la Iglesia. Hay otro elemento importante que lo vamos a ver en otra clase que se llama la mentalidad medieval, y es que en este periodo de la Edad Media, la Iglesia evitó el desarrollo científico. Solamente permitía que existieran aquellas ciencias que decían que todo lo que existía era por obra de Dios. Aquella ciencia que hablaba de que todo lo que existía era por obra de la naturaleza, estaban prohibidas y se les llamaban las ciencias herejes. Y aquellos que seguían estas ciencias de la naturaleza eran generalmente, igual que las mujeres, condenados a la pira, o condenados a la hoguera, ¿ya? Porque se transformaban en herejes frente a la religión católica. Lo que le acabo de decir está materializado en este aspecto. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Dos científicos. Ya, pero el primero que hay adelante, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Un sacerdote? Un Un sacerdote. sacerdote, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Qué está mostrando con su mano derecha? Al parecer Teórica. está estudiando las estrellas. ¿Ya está estudiando? ¿Ya? La estrella. Está estudiando las estrellas muy bien. Podría ser un astrónomo. ¿Ya? Sí. La persona que hay atrás, ¿quién podría ser? Yo. No sé, el ayudante o algo. Un ayudante, ¿no es cierto? ¿Pero quién tenía el control? ¿El sacerdote o el ayudante? Sacerdote. Sacerdote. El sacerdote, ¿ya? Sacerdote. El de atrás podía ser un científico que le ayudara, pero el que tenía el control de desarrollar la cultura era el sacerdote. El desarrollar la ciencia era el sacerdote, porque el sacerdote llegaba a la conclusión de que todo lo que se había hecho era gracias a Dios. Dice en el ámbito espiritual, además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir la doctrina cristiana y administrar sacramentos, como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Generalmente en casi toda la iglesia hay un sacramento que es común a todos, que es el bautismo, ¿ya? Yo he visto a iglesias protestantes o iglesias evangélicas que bautizan a las personas cuando ya son adultos y los bautizan muchas veces de ellos hundiéndolos en los ríos. En la Iglesia Católica, Sí. ojalá que el bautismo se realice a las 2 o al mes de que el niño ha nacido, a un mes de que el niño ha nacido, inmediatamente se bautice, ¿ya? Ahora, esas son visiones totalmente legítimas de las distintas religiones, pero la base de esto es que existe un control espiritual por parte de la Iglesia. Culturalmente se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante gran parte de la Edad Media, los monasterios y las escuelas católicas funcionaron como centros de desarrollo cultural, pero era un centro de desarrollo cultural desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no desde el punto de vista de lo que establecían los diferentes científicos. Bien, si ustedes se fijan, prácticamente el control de la Iglesia era fuerte en todo sentido.
Bien, tengo por aquí a la señorita Sofía Araceli Erices. Quiero que se conecte conmigo. Por favor. Ya. ¿Tiene la guía? ¿La guía la tiene ahí? ¿La está que envié? No la he imprimido, ¿Ah? no la tengo. Ya, la tienen que bajar desde su computador porque con ella van a hacer esta actividad evaluada. Voy a explicar la guía para que no hayan dudas, ¿ya? ¿Se ve, Mateo? Sí, sí, sí. Ya. Yo me quedé pegado. Gracias, hijo. Dice, práctico número 1, tema, rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Compara y complementa las visiones sobre la Iglesia Católica de la Edad Media, expuesta en la fuente A, B y C mediante el siguiente procedimiento. Yo bajo y esa imagen en la fuente A, ese texto que está encuadrado en la fuente B y la C que está encuadrada sería el otro texto, ¿ya? Ahí tengo todo el material con el cual ustedes van a trabajar. La pregunta número 1 dice, identifica el tipo de fuente y su autoría. Esta parte nunca la hemos hecho, así que anoten en su cuaderno lo que yo les voy a explicar para que podamos clasificar las fuentes. Entonces coloquen clasificación de fuentes. Ya. Las fuentes se clasifican en dos, de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Cuando yo veo un libro, cuando veo una imagen, esas son fuentes, pero yo las tengo que clasificar de acuerdo a su origen o de acuerdo a su naturaleza. Vamos a trabajar el origen de las fuentes. De acuerdo al origen, tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Repito, las fuentes las clasificamos de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Las fuentes de acuerdo a su origen pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son aquellas fuentes que son contemporáneas al hecho histórico. O sea, estaba sucediendo la guerra y había un historiador que estaba anotando todo lo que iba pasando. Esa es una fuente primaria. Y una fuente secundaria es cuando un historiador escribe un hecho que ha pasado mucho tiempo anterior. Por ejemplo, si yo me pusiera a escribir la batalla de Tucapel, que se produjo entre españoles y el pueblo mapuche, para mí sería una fuente secundaria, porque yo la escribo, pero de un tiempo muy anterior a lo que ocurrió. ¿Ya? Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a ir a la fuente B, donde yo sé que la fuente B, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Primaria o secundaria? Yo tendría que irme abajo de todo lo que está escrito y leer la bibliografía que aparece. Y dice, Ullmann Walter, año 2013, Historia del pensamiento político en la Edad Media. Walter Ullmann fue un intelectual austriaco reconocido por su aporte en el estudio de la historia medieval. Voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo fue escrita este libro? 2013. 2013. 2013. Por lo tanto, ¿sería una fuente primaria o secundaria? Secundario. Secundaria. 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 Porque el historiador tomó hechos que pasaron en la Edad Media
y la escribió en el presente, o sea, hace 7 años atrás. Me voy a ir a la fuente C. Dice, adaptado de Watson Christopher 2010, La religión y el origen de la cultura occidental. Christopher Dawson, historiador y sociólogo británico especializado en el periodo medieval. ¿Sería una fuente primaria o secundaria? De acuerdo al año, ¿sería primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, ¿ya? ¿Por Secundaria. qué? Porque fue escrita en ese momento. Pero si yo coloco un pasaje de la Biblia, ¿sería primaria o secundaria? Primaria, claro. Primaria. Primaria, muy bien. Significa que entendieron las fuentes primaria y secundaria. Ahora vamos a ver las fuentes según su naturaleza. Fuentes según su naturaleza. Las primeras eran las fuentes según su origen, que eran primaria y secundaria. Ahora vamos a trabajar las fuentes según su naturaleza. Según su naturaleza existen 6 tipos de fuentes. Las fuentes orales, las materiales, las cartográficas, esas son las de mapas, las cartográficas, las visuales, las escritas y las estadísticas. Las fuentes orales son generalmente los discursos y las entrevistas. Las materiales son los edificios, las herramientas, los monumentos. Las cartográficas son mapas y planos. Las visuales tenemos las pinturas y las fotografías. En las escritas tenemos las cartas, libros, leyes. Y la estadística es cuando se analizan censos o se analizan gráficos. Si yo me voy a esta fuente A, ¿qué tipo de fuente sería según su naturaleza? Oral, material, cartográfica, visual, Visual. escrita o estadística. ¿Cuál sería? Visual. Visual, por ahí escuché. Es visual porque representa, en este caso, a una pintura. ¿Ya? No podría ser una fotografía, porque en aquella época no habían cámaras fotográficas. ¿Ya? Bien, por lo tanto, en la pregunta 1, ustedes lo que tienen que hacer, y voy a repetir nuevamente, dice, ¿a qué tipo de fuentes corresponden la A, la B y la C? Entonces colocan letra A, el tipo de fuente, quién es el autor, la B, el tipo de fuente, que es el autor, y la C, el tipo de fuente y quién es el autor. Después dice, sintetiza el contenido de cada fuente. ¿Cómo lo van a sintetizar? Letra A. ¿A qué ámbitos hace referencia la fuente A? Si al ámbito político, al ámbito económico, al ámbito social, al ámbito cultural o de la vida cotidiana, que es de acuerdo Cultural. a lo que nosotros vimos. Eso lo tienen que leer, ¿eh? Tienen que leer la fuente. ¿Ya? Después, ¿qué información entrega respecto de la Iglesia Católica medieval? Entonces leen la fuente A y, por ejemplo, se está hablando de la economía, entonces ustedes le colocan a qué ámbito hace referencia, a la economía. Y después dice, ¿qué información entrega respecto a la Iglesia Católica medieval? Y ahí ustedes tienen que buscar qué información hay sobre la Iglesia Católica. Letra B, ¿qué ideas plantean la fuente B y la fuente C respecto de la Iglesia Católica? Toman ambas, la analizan y colocan. La fuente B, estas son las ideas, la fuente C, estas son las ideas, pero teniendo un elemento en común, que se está hablando de la Iglesia Católica. Número 3.
compara las fuentes e identifica la información que es complementaria. Aquí voy a explicar. Dice, ¿qué elementos tienen en común la fuente B y la fuente C? Entonces aquí leen la fuente B, leen la fuente C y ven qué elemento en común tienen. ¿Ya? Y después considera, por ejemplo, la institución que analiza. ¿Ya? Generalmente ambas fuentes analizan la institución, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero ahí lo que tienen que colocar, cuáles son los elementos comunes que están insertos en la fuente B y en la fuente C. Ahora tienen que hacer lo contrario. ¿Qué elemento es la diferencia? Cuando uno compara, lo primero que hace es analizar los elementos en común que tienen y después analizar los elementos que los diferencian. Considera, por ejemplo, el ámbito de la Iglesia en el que se centra en su análisis. Y la letra C son fuentes opuestas complementarias, fundamentan. ¿Esto qué significa? Que ambas fuentes se pueden complementar para sacar ideas o son totalmente opuestas y las ideas que se sacan no sirven para ser complementarias. Voy a dar un ejemplo. Un teléfono celular y un cargador de celular ¿son complementarios o son opuestos? ¿Complementarios? Son complementarios. ¿Ya? Complementario. ¿No es cierto? Complementarios porque se necesitan uno a otro. ¿Ya? Una taza y un vaso ¿son complementarios o son opuestos? Opuestos. Son Opuestos. Los dos sirven para lo mismo, para echar cosas adentro, ¿no es cierto? Líquidos, por ejemplo. Pero son opuestos, porque no se complementan entre sí. O sea, yo no puedo echar la taza dentro del vaso o el vaso dentro de la taza. A eso se refiere cuando hablamos de opuesto o complementario. Y después dice, reflexiona y concluye. ¿Qué información de la Iglesia Católica obtuviste de las fuentes A, B y C? Con esta información y la presente en las páginas, ¿qué rol tuvo la Iglesia Católica durante la Edad Media y cuál fue la importancia de esta institución? ¿Ya? Por lo tanto, ese sería lo que ustedes tienen que hacer con este práctico, que lo tienen que empiecen a trabajarlo, ¿ya? Y lo terminan la próxima, o sea, ya lo tienen que enviar el próximo domingo, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, para leerlo, revisarlo y ver si hay alguna problemática. Prácticamente así vamos a ir trabajando en las clases, ya con una teoría y después la práctica. Ya vamos a tener 2 notas, el tríptico, que todavía quedan unos días para que lo entreguen los que no lo han entregado. Los trípticos que me han entregado están muy buenos, prácticamente no. Casi todas las notas están entre el 6.9 y el 7, ¿ya? Están bien trabajados, así que los que lo han enviado ya tendrían una nota positiva, una buena nota. Y espero que en este práctico igual. Recuerden que la temática de hacer los prácticos son respuestas que vayan directamente al desarrollo de la pregunta. ¿Ya? No tienen que escribir tanto y dar cátedra, no, solamente a lo que se le está preguntando. Bien. ¿Alguna pregunta antes que yo empiece a hacer preguntas para cerrar la clase? Yo. Dame, hijo. Profesor, sabe que yo no encuentro la guía, me meto a Classroom ¿La guía? y no la
Sí, Mira, en la guía tú se supone que entraste a clase a través de donde dice Historia y Ciencias Sociales, ¿no es cierto? sí, sí. Ya. Arriba de donde dice Historia y Ciencias Sociales, dice tablón, ¿ya? Arribita dice tablón. Cuando tú te metas al curso, nuevamente, te vas a fijar que arriba dice tablón y dice materiales, ¿ya? No me sale ¿Qué te sale ahí? tablón, ¿qué? Tablón. ¿Te Ok, ayudo, gracias. Mateo? Profesor, arriba solamente dice trabajo en Ojo, clase y Anda a personas. trabajo en clase, bajáis un Ya. poquito más abajo dice Ahí, clase muy 2, bien. rol de la iglesia durante la Edad Media, Ya, y pincha el que sale el último abajo de la sección clase 2. Lo abres y tiene que Ya. decir práctico número 1, documento Word. Y eso lo imprimes o te lo guardas. este debería ser Claro, ayudante. ¿Lo contaste ahora, Mateo? Oh, se pasó el Darwin. Ya. Gracias. Ya, Darwin va a ser mi ingeniero informático para explicar muy bien Te debo una. dónde se encuentran las cosas. ¿Ya? Una. Grande. Aquí alguien me iba a hablar que era Melissa, dígame. No, tío, si era eso nomás. ¿Ah? Era eso nomás que yo tampoco Es que entendía. Profe, Sofía, y eso que hay que entregar, esa cuestión, se saca del mismo coso que puso ahí. Eso de la mentalidad medieval. a ver, Se saca una trata de hablar- información. hija, trata de hablar un poquito más lento porque yo te escucho. O mira, hagamos una cosa, escríbeme la pregunta en el chat mejor, porque no. ¿Cuánto se llama? Está cortado el audio, ¿ya? Ahí para que la Sofía me escriba en el chat la pregunta. La Daniela, dígame Daniela, ¿cuál es su pregunta del tríptico? Oye, veo un extraterrestre ahí en donde la Elisa. Hola, ¿cómo está? Sí, ¿usted cómo está? Bien, muy bien. Ya, ¿alguna otra pregunta? Daniela, hágame la pregunta. Me dejó ahí en visto. No me quiso hacer la pregunta. Sofía, hágame la pregunta en el chat nomás. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, aquí me pregunta si hay que imprimir la guía. A ver, no es necesario imprimirla, pero muchas veces teniendo el material en sus manos es más fácil responder. Ahí lo ven ustedes. Lo que yo necesito es que ustedes las respuestas las coloquen en su cuaderno y a esa le sacan foto, ¿ya? Y me la envían a mi WhatsApp o a mi correo. Recuerden que cuando lo hagan, háganlo con lápiz de pasta, porque el lápiz grafito se pierde lamentablemente donde están la foto, ¿ya? Daniela dice, Daniela, a ver, me pasó, no entiendo mucho la parte 6, no entiendo. Me tendrías que decir cuál es la parte 6, Daniela, porque en este momento no tengo el tríptico. Lo único que tengo es si es lo que 1, 2, 3, 4, 5. En la parte 6 tienes que hacer conclusiones de cada tema que trabajamos, Daniela. Una conclusión de la línea de tiempo, una conclusión de las tradiciones culturales y una conclusión de la contextualización en el presente, ¿ya? A eso se refiere esas partes. Bien, la Isidora, encienda el micrófono, por favor. Isidora Pascale. Ya, Isidora,
Nosotros hoy día estamos hablando sobre el rol de la Iglesia Católica. Si tuviéramos que decir quién era la máxima autoridad política durante la Edad Media, ¿el rey o el papa? El papa, ¿ya? El papa era la máxima autoridad, ¿ya? Controlaba todo lo que era el aspecto político. Gracias. Benjamín Andrés. Don Benjamín Andrés Jara. Encienda el micrófono, por favor. Voy a hacer una pregunta. ¿De qué forma la Iglesia Católica tenía el control económico en aquella época? Por los impuestos de otro negocio. Muy bien, por los impuestos que recibían de los negocios. Muy bien, Benjamín. Johan Sea, está por ahí. Johan, la Iglesia Católica tenía un control social, ¿ya? Y ese control social provocaba dos elementos que eran diferentes, dos desigualdades. ¿Cuáles eran las dos desigualdades? Laura Paz, Laura Emilia Paz, ayudémosle a Johan. ¿Cuáles eran las dos desigualdades que generaba la Iglesia Católica a nivel social en aquella época? ¿Le puedo ayudar yo? ¿Le puedo yo? ¿Quién? Darwin, vamos. La desigualdad a nivel social que generaba la Iglesia Católica tenía que ver con lo económico En lo económico, muy bien. y lo otro era también con los derechos que podían ellos en los recibir. derechos que se tenían. Ya, muy bien. Y a nivel cultural, como lo habíamos dicho, estaba el elemento de que todo había sido creado por Dios, por lo tanto, si algún científico en la época opinaba que era de la naturaleza, ese científico desaparecía, lo quemaban, ¿ya? No podía haber ninguna relación que no estuviera ligada a Dios. Bien, niños, ahora me van a escribir presente solamente lo del séptimo A. Voy a dar 30 segundos para que el séptimo A me escriba presente en el chat. Ahora ya. Solamente el séptimo A que me escriba presente en el chat. 30 segundos para ello. Profe, Isidora, dígame. ¿la clase la va a subir a YouTube o solamente el PPT? No, esto se sube en la clase completa. ¿Ya? Ah, ya. Para que después las puedan revisar. Profesor, Ahora el séptimo B, por favor. Escribe presente. Benjamín, ¿algo me iba a decir? sí, le quería preguntar si es que estas guías son con notas. Sí. Estaba con notas de práctico. ¿Está el libro? Maximiliano, Fuente. Profe, ¿Sí? al Edison se le fue el internet. ¿Ah? Al Edison Jerez se le fue el internet, pero estuvo toda la clase. Oh, no escucho bien. Si quieren decirme algo, háganlo por el chat, porque sabe que el Profe, tema yo le está digo, muy malo de la conexión por el micrófono. Dígame, Antonella. dijo que al Edison Jerez se le había ido el internet, pero que estuvo toda la clase. Ya. Bien, niños. Esperando que se encuentren bien. Disfruten la semana y nos vemos el próximo lunes.
Profesor, el Agustín no sabía que tenía clases, por eso no se conectó. Ya, no escucho bien. No, realmente escríbanme por el chat, niño, porque no se escucha bien algo con el micrófono. Ya, niño, que estén muy Profe, yo bien. digo lo que dijo. Cualquier duda que la dejen pasar, Maximiliano, dígame. Chao, buenas tardes, profesor. Chao, que estén bien. No entendí. Ya, que estén bien, niños, nos vemos. Chao, chao. No. Profe, profesor. Chao, Mateo. Profesor, ¿sabe que tengo una duda Diga. sobre el tríptico? Y todos están hablando y por eso no. Tengo una duda, profe. Dígame nomás, Mateo. Es que yo ya lo terminé, pero cuando dice agreguen dos imágenes sobre la Edad Media, puedo agarrar cualquier imagen, las que me sobraron y colocarla en el tríptico. Sí, no hay problema. Lo voy a Ay, hacer así. eso era todo. Yo también tengo una duda. Dígame. ¿Dónde le puedo mandar el tríptico? No le escucho, Brandon. ¿Le puedo mandar el tríptico? Hasta el viernes. Ah, ya. Profe, Hasta el viernes. Pájaro. profe, Sí, es un lorito. Ah, qué lindo. Brandon Jr. profe, Se fue el profe. se fue. Listo, ya arreglé mi duda. La ruina. Hasta la próxima. Recuerden que tenemos clase hasta la 1:15 para entregar la tarea de ciencia. No, ya la terminé. Sí, yo solo lo recuerdo. Ya desconéctense, porque recuerden que la clase sigue grabando. Ah, hola. Saludos por YouTube. Ya, buenas tardes. Hagan las tareas. Exacto. Ayer. Oh, verdad. Bueno, adiós, cabros. Los que están aquí. Adiós.